Conectados con la verdad, segunda temporada. Más herejes que nunca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Bom, bom. Bienvenidos a este programa de Conectados con la verdad. ¿Qué tal, con amigo? la hermana Gloria Trevi. ¿Qué tal que nos escuchas en este programa con Gloria Trevi? Así es que me gustó el título, está muy musical, muy novedoso. Justo para una canción, ¿no? Justo para una canción, para un karaoke, justo ahora que no se pueden ir a los karaokes, exacto. Bueno, el tema sí, el título muy bonito, muy gracioso, pero si nos ponemos a profundizar, el tema de la salud mental es algo que ha estado atacando, sobre todo ahora en cuarentena, mucho más creo yo. Si alguien tenía cierto problema, dificultad, en esa cuarentena se ha multiplicado por 1000. Y sí es algo que se debe hablar, es algo que se sataniza en medio de las comunidades o congregaciones cristianas, pero se tiene que hablar y se tiene que poner en mesa de discusión, John. Así es que una situación muy complicada es la que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial. Y más aún las personas con un estado de mental no tan bueno. Uh-huh. ¿Ya? La depresión, la ansiedad y demás enfermedades mentales son eso, son enfermedades. Uh-huh. No son, te dio miedo, no puedes dormir. No, tranquilo, anímate, no estés triste, ¿no? La típica, cuando uno dice que tiene depresión. No, vamos, tú puedes, o sea, ¿qué? Siéntate, te haces mucha bola por el problema. Ajá, y no se dan cuenta que no es tan fácil, no es simplemente decirlo, oye, anímate y mágicamente ya estoy feliz y quiero vivir mi vida al máximo, no. Y creo que los dos puntos que queremos hablar en este programa es, uno, en primer lugar, que es necesario lo de la salud mental dentro de las congregaciones, y en segundo lugar, que un cristiano sí puede tener depresión, sí puede tener ansiedad o cualquiera de los problemas y trastornos psicológicos que existen en el ser humano, porque es una enfermedad. Si tienes un hermano con diabetes, puedes tener un hermano con depresión, y no puedes menospreciar el dolor o la falta de ánimo o todos los procesos que uno vive cuando tiene cualquier tipo de enfermedad, porque uno sea física y el otro sea mental. Es que yo creo que desde la iglesia no ha aportado mucho en eso. No. Porque bueno, a lo largo de la historia, la iglesia en ese aspecto ha sido muy cerrada, ¿no? Uh-huh. Creyendo quizás muchas cosas como endemoniadas, Ajá. o muchos trastornos mentales como una obra demoníaca, una obra del diablo, o porque algún pecado hizo él o sus padres, ¿no? La típica. Uh-huh. Cuando no es así, cuando va más allá de ello. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta de la realidad del asunto? Cuando dejamos nuestros dogmas, cuando decimos, oye, un ratito. Entonces, no es un demonio. O sea, mi hijo tiene epilepsia por un desorden mental, por algo que le falta, por algo que nació así ya. Entonces, es algo ya congénito, no es algo un demonio. Tiene una explicación científica, no es un espíritu que se entró y le poseyó y está por eso revoloteándose en el piso. O en casos extremos como los suicidios a causa de depresión, es lamentable que un cristiano ante ese tipo de casos, sea que la persona que se suicidó sea cristiana o no cristiana, lo que hacemos es llegar al velorio, al funeral, a decir, ay, qué pena, se fue al infierno porque se mató. Oye, tienes a toda su familia al costado, y perdóname que me ría, no es gracioso, pero a veces parece una ironía de que tienes toda una familia sufriendo a tu alrededor por la muerte de alguien, a causa de esa enfermedad, la depresión, y tu única palabra inteligente que puede salir de tu bocota sea de, uy, qué pena, se fue al infierno, pero tú puedes ir al cielo, y te pones a predicar. Yo creo que es cinismo, ¿no? O sea, ni siquiera un poco de empatía ante ese tipo de situaciones. Y eso yo lo he visto mucho en Facebook en estos tiempos de pandemia. Gente que coloca frases como, acepta a Jesús en tu corazón porque si no vas a ir al infierno, uh-huh, que arde más que el horno de tu casa. Y yo miro esa publicación y digo, ¿y a ti quién te preguntó? O sea, es verdad, porque hay gente que sí está sufriendo porque no se le murió solamente una mamá, un papá. A veces casas enteras han muerto y han quedado solamente los hermanos. ¿Y qué le vas a decir ante ello? ¿Tú crees que porque le dices eso la persona se va a sentir más consolada, más tranquila? Entonces, tú dirás, no, pero eso dice la Biblia. Bueno, eso es lo que tú crees, lo que dice la Biblia. Si tú crees en un infierno real, bien por ti. Pero eso no hace que tú impongas a otros tus creencias.
Y no venimos acá a hacer una apología a la defensa del infierno como un lugar real, o del cielo, o lo que sea. Sino vamos al hecho de cómo es lo que dices. ¿Cómo es lo que tú estás diciendo, tus creencias? Que muchas veces pueden ser traumantes para muchas otras personas. Poco empáticas, creo yo. Muy poco empáticas. De verdad que perder a un familiar, hermano, papá, más aún en este momento que creo que todos tenemos algún conocido que ha perdido un familiar o hemos perdido a nosotros propios conocidos o amigos cercanos. Vemos ahora la muerte quizás un poquito más cruda, de alguna forma más cercana que antes. Yo creo que ya es momento de ponernos en el lugar de la persona que sufre, en vez de ponernos en el lado de la ley, ¿no? Y es algo que yo veía, al menos, a mí lo que me encanta de los evangelios es ver a Jesús quebrantar cada norma, quebrantar cada ley, poco empática, poco amorosa, pero impuesta por los religiosos o las personas que tenían la razón en ese momento. Y él le importaba un rábano y se paraba y se plantaba hasta en el propio templo, sinagoga, lo que sea, con tal de primar el amor antes de que cualquier ley o norma que existía. Y estamos hablando en una religión que el tema de la ley es algo completamente sagrado, intocable, ni siquiera podías cuestionarla, simplemente aceptarla y ya. Y sin embargo, nuestra actitud como cristianos hoy en día es simplemente seguir defendiendo la ley o seguir defendiendo lo que nosotros creemos que dice la Biblia, y el amor, pues nos lo pasamos por alto. Obviamos el hecho de amar al prójimo y ponemos amar a las reglas antes que al prójimo, ¿no? Me has hecho recordar el pasaje en el que Jesús sana a una mujer encorvada en medio de la sinagoga. En día de reposo. En día de reposo. Tú dirás, pues es normal. No, no es normal. Es muy impactante si ves el contexto. O sea, sanar a una mujer y encima en día de reposo y encima dentro de una sinagoga, wow, es muy revolucionario. Yo creo que los religiosos de hoy día, si hubiesen vivido en la época de donde estaba Jesús, tampoco lo hubiesen aceptado. También lo hubiesen botado del templo, sí, también lo hubiesen hasta gritado crucifíquenlo, porque esa actitud de amar más las normas que al prójimo, yo solamente no la veo reflejada ni en Jesús ni en otro personaje del Nuevo Testamento siquiera. La veo reflejada en la gente que mandó crucificar a Jesús, en la gente que estuvo siempre en contra de su mensaje. Yo veo en los evangelios cuando habla de las posesiones que no son demonios, según mi perspectiva, porque desde ese punto podemos verlo también como enfermedades mentales. Sí. Personas enajenadas por la sociedad, menospreciadas por la sociedad, que en su desesperación, en su ansiedad, no podían dormir, que no podían estar tranquilos, que no podían comer, que botaban las cosas, que tenían arranques de ira, y la sociedad no los entendía. Y si se dan cuenta, a Jesús muchos de ellos no los echa fuera, sino simplemente les dice: vete, te perdono. Tus pecados son perdonados, porque en ese entonces también se tenía la mentalidad de que si tú tenías una enfermedad era pecado. O sea, no había otra manera de dar la explicación. Pero te das cuenta cuán grandes fueron las palabras sanadoras de decir: vete, te perdono, tranquilo. Es como decir: yo estoy contigo, te perdono. O sea, Dios ya te está perdonando, ¿no? Yo creo que esas personas, y hoy en día también nosotros, necesitamos ese tipo de mensaje, ¿no? Más allá de condenación, de te vas a ir al infierno si no dejas tal o cual actitud o cosa. Yo creo que es más eso, un mensaje sanador. La sana doctrina pasó de ser para la gente de hoy en día que usa falda larga y que no usa aretes, es su sana doctrina, cuando en realidad la sana doctrina es la que sana, la que viene y te trae un mensaje liberador y sanador, no solamente físico, sino también emocionalmente. Entonces, caemos en cuenta que sana doctrina, la más famosa sana doctrina, no es ropa, no consiste en eso, sino en el amor al prójimo, lo básico. Pero volviendo al punto de estoy yendo al psiquiatra, a manera personal, ¿no? Testimonio. Yo estoy yendo al psiquiatra. Bueno, no por pandemia, pero sí he estado tomando pastillas desde enero de este año por los mismos asuntos de ansiedad, depresión. Entonces sí he estado medicado hasta marzo, antes que empiece la pandemia. Las pastillas se me acabaron. Fue todo un rollo porque cuando quise ir a la farmacia para que me vendieran esas pastillas, no me quisieron vender porque ya no tenía la receta. La receta estaba vencida y todo lo demás. Así que ni modo, dije, bueno, voy a tener que dejar las pastillas.
porque ya no tenía pastillas. ¿Cómo has ido manejando el tema de ese estigma, ¿no? De, no solamente social, sino religioso también, de que aquella persona que es verdaderamente cristiana no necesita de un psicólogo, no necesita de un psiquiatra? ¿Cómo has venido manejando eso tú emocionalmente? Al principio, la verdad que me llegó ya altamente porque mi salud emocional y mental se estaba empeorando. Entonces yo sacaba conclusiones rápido. Yo no voy a depender de los demás. Si a los demás les parece, bien, si no, no. Porque yo no puedo estar dependiendo, y eso es verdad, amigo que nos escuchas, no puedes estar dependiendo, tu salud no puede estar dependiendo de las personas, del qué dirán. No, es que si yo voy, ¿qué va a decir el hermanito? O sea, si estás así, ya fuiste, ya vas a ir peor, porque si yo no iba al psiquiatra por el qué dirán, y es más, no todos mis amigos saben que voy al psiquiatra. Cristianos hablando, no saben que voy al psiquiatra. ¿Por qué? Porque de por sí ya lo tomaría como alguien que no tengo fe, alguien que quizás no estoy orando, alguien que... Qué feo N cosas. Que una enfermedad que nos cuesta a nosotros poder salir adelante con ella, se convierta en un signo para los demás de, está mal espiritualmente, no, o sea, nuestra cristiandad se volvió más o menos según qué tan sano estemos mentalmente. Digo, Dios mío, en este momento o en esta época que creo que más de uno necesitaría ir al psicólogo como algo normal, como un chequeo normal. Empezamos a tener esos estigmas, incluso vinculándolos al tema espiritual. Ya yo creo que estamos haciendo definitivamente del evangelio cualquier cosa menos un mensaje de amor. A mí me decían, yo me acuerdo que una vez le comenté a alguien acerca de que estoy yendo al psiquiatra. Y me decían, John, ¿pero por qué vas? Si tú no estás loco, me dicen. Al psiquiatra van la gente loca, la gente que ya no puede más. Y yo les digo, ¿y tú cómo sabes que yo puedo más? Y me quedo mirando con una cara de, pero tú no necesitas, todo está en tu mente. Tú estás inventando o creando esas cosas porque ves que ya no puedes más. Pero sí vas a poder, hay situaciones peores, no sé qué. Y igual tomaba la pastilla, ya, porque la verdad que sí la necesitaba y la necesito. Y sí, la he vuelto a tomar recién. El dejar la pastilla me ha costado más que dinero. Me ha costado dejarla porque el recaer después de dejar la pastilla choca fuerte. Por eso que se deja paulatinamente. Sí, además que la pandemia no ha ayudado en nada. No ha ayudado en nada y han pasado muchas cosas personales en mi vida, los cuales han hecho que tome decisiones muy importantes, ¿no? Pero el asunto de ello es que es necesario ir al psiquiatra. No porque tú quieras ir, sino porque quizás tu psicólogo te lo ha dicho, porque hay episodios de sueño que no puedes conciliar, porque la ansiedad no es, pucha, me estoy preocupando porque, bueno, me olvidé las llaves. No, va mucho más allá de eso. Hay días en que yo no podía dormir, meses en los que yo no podía conciliar el sueño, no podía dormir bien, me levantaba y tenía sobresaltos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, no dormía nada más, me levantaba cansado que descansado, por más que yo hubiera dormido desde las 5 de la tarde hasta el otro día. Entonces yo decía, pero si he dormido desde las 5, ¿por qué no estoy descansando? Y me levantaba cada rato en la madrugada, desesperado, sudando, daba vueltas y vueltas en la cama en la desesperación, porque es algo que el cerebro reacciona ante un impulso, ante la huida, pero tú te das cuenta que no estás huyendo de nada, pero esa es la ansiedad. Es como le expliqué esta semana a alguien, le dije, mira, la ansiedad es como que tú estás en un cuarto con el mayor miedo que tú tienes. Ponte que tienes miedo a las arañas, una fobia terrible a las arañas. Entonces tú sabes cómo tu cuerpo se pone, te da miedo, tu piel se pone de gallina, tiemblas, tu corazón se acelera, quieres huir, pero te das cuenta que estás en ese cuarto encerrado, y estás en ese cuarto encerrado con un montón de arañas a las cuales tienes fobia y todo tu cuerpo reacciona porque quiere huir ante eso, y es normal eso, hasta ahí va lo normal, pero ¿dónde está la ansiedad? La ansiedad es que no hay arañas y no hay cuarto. O sea, estás libre y no hay arañas, pero tu cuerpo reacciona de la misma manera, con el mismo miedo que 1.000.000 de arañas estuvieran ahí y estuvieras en un cuarto encerrado sin ninguna salida. Es la ansiedad, la desesperación, eso es como el cuerpo reacciona. A mí personalmente así reacciona mi cuerpo. 2 preguntas, John. La primera, ¿dónde está Dios en medio de todo tu proceso? ¿Cuál es tu percepción de eso en este momento? Yo creo que mi percepción de Dios ha cambiado bastante desde antes de tener ansiedad y durante que lo estoy teniendo. Aún en lo que yo mismo escribo, ahí como para desfogarme a veces, he cambiado bastante en la percepción porque
personalmente, no me ayuda mucho la idea de pensar en un Dios que tiene todo en control. Hay gente que le ayuda genial. Si a ti te ayuda a pensar que Dios es soberano y que Él tiene todas las cosas bajo control y que Él tiene un plan para tu vida, genial, bien por ti. A mí personalmente no me funciona. Y lo que no me funciona, no lo uso. Simplemente tú dirás, no, pero es que estás pensando mal acerca de Dios. Bueno, eso es lo que tú piensas acerca de Dios y yo lo respeto. Tú piensas esa soberanía acerca de Dios, genial. Yo pienso otra cosa acerca de Dios. Yo prefiero a un Dios que se conduele. Yo prefiero a un Dios que entra conmigo en ese cuadro de ansiedad y no sabe tampoco cómo sacarme de ese cuadro de ansiedad. Porque la ansiedad no es como el dolor de estómago, no es como la diarrea que tienes. Puedes tomar una pastilla y se te pasa. O no es como algo físico que lo puedes tratar con la ayuda de otra persona. Muchas veces la ansiedad tienes que tú mismo tomar las riendas y saber salir adelante. Y ahí está lo difícil. Por más que tengas un amigo o un especialista ahí al lado, muchas veces la ansiedad es tú mismo tomar esas riendas, como lo vuelvo a decir. Y ahí está lo difícil, tomar las riendas. Como segunda pregunta, ya para cerrar un poquito el tema también, ¿qué consejo le podrías dar tú a la persona que nos está escuchando que quizás ya siente ciertos síntomas y ya está entrando en cuadros de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad y tiene muy fuerte el estigma no solamente de los hermanos de su iglesia, porque a veces eso es fácil, ¿no? Tú vas a la iglesia, los ves, regresas a tu casa, ya no los ves, puedes tomar tus decisiones, pero ¿qué pasa cuando a veces son tus padres cristianos, tus hermanos cristianos en casa quienes te meten mucho más el estigma de, estás así porque no estás orando, pues ahí está, pues no lees la Biblia, no ayunas, por eso estás así, y se encierran tanto y a veces el círculo cristiano en vez de ser un círculo de apoyo termina siendo un círculo tóxico? Pero ¿cómo salir de eso o cómo pasar por encima de eso para poder llegar al punto de estar bien? Yo creo que hay decisiones que tomar en la vida, importantes, y una de ellas es cortar relaciones tóxicas. Llámese familia, llámese amigos, pastor, lo que sea. Si hay que cortar, las cortas. No es que vas y le dices, te corto, no, sino es que simplemente no le hablas. Piensa que es una persona más, un vecino más que está hablando, no tomar en cuenta sus palabras. Y pensar que es alguien más que está hablando, un extraño. Porque si tú vas a tomar en cuenta las palabras que te dice cada persona porque estás yendo al psiquiatra o al psicólogo, simplemente por querer agradar a los demás te estás enfermando más tú. Y acuérdate que lo principal eres tú primero, de ahí el resto. Entonces si tienes que cortar relaciones con tu familia, con tus amigos de iglesia, con tu pastor, con etc., córtalas porque primero es tu salud mental. Anda al psicólogo si crees que es necesario ir, anda al psiquiatra cuando veas que es necesario, cuando no puedas conciliar sueño, cuando la verdad que ya no estás viviendo tranquila, tranquilo. No es cuestión de, voy a orar. Si hay gente que le funciona orar, genial, pero hay gente que ya no le funciona orar. Y eso también va por el asunto religioso, va por el asunto espiritual, lo comento ahora, sino es que quítate la idea de Dios un momento. O sea, si vas a estar enfermo, o si estás enfermo, llámese ansiedad, depresión u otra cosa, estás enfermo, sé consciente de eso. No digas Señor, o sea, muchas veces queremos buscar una solución y es verdad, pero enfoquémonos en que Dios, además de que está de nuestro lado, cambiar la idea de Dios que tenemos. ¿Por qué no pensar en otra manera de Dios? O simplemente pensar que no está Dios ahí y punto. ¿Por qué necesariamente pensar en que Dios está ahí poniéndome la enfermedad porque es una prueba? No, o sea, cambiemos de chip. Cuando estés en un dolor, llámese depresión o cualquier enfermedad, no pensemos que Dios nos ha puesto la enfermedad, pensemos mejor otra cosa acerca de Dios. O simplemente no pienses acerca de Dios, o piensa que Dios también está enfermo y no sabe qué hacer. Eso también es típico, ¿no? Estás enfermo porque hay un propósito, Dios estaba enfermando con ese propósito. Sí, y esos son pensamientos o ideas tóxicas. O sea, que soy el juguetito de Dios para que, te voy a poner una enfermedad a ver cómo actúas. Soy que soy una pieza del ajedrez que Dios tiene y se divierte con el ser humano. Creo que esa idea de Dios es mucho más macabra de la que uno se puede imaginar. Entonces, no nos sirve. Realmente a veces es bueno, como dices, quitarnos la idea de que hay un Dios y tomar las riendas, repitiendo tus palabras. Sí, es bueno, es importante porque a veces decimos, voy a orar para que Dios me sane.
oras y no te sanas. Y sigues orando para que Dios te sane, oras y no te sana. Sigues orando para que Dios te sane, oras y no te sana. Y entras en una crisis ya con eso porque dices, ¿qué fue? Dios no me sana. Si estoy orando, qué mal estoy orando. Hasta buscas por internet, buscas sus consejos, que estoy orando mal, que estoy repitiendo mal las palabras o que estoy diciendo que a Dios no le agrada. O sea, ya entras en una especie de crisis religiosa porque dices, estoy orando mal a un Dios que quiere que le oren correctamente. O sea, ¿qué fue? Súmale a tu crisis de ansiedad la crisis religiosa. O sea, ¿qué fue? O sea, quítale por lo menos a la ansiedad que tienes la crisis religiosa. No te cargues con más crisis que tienes. Entonces, ya no es el hecho de que a Dios tienes que orarle A, B, C, D para que Él te entienda. Simplemente háblale como a ti se te pegue la gana. Nos está y Él acompañando está ahí en el dolor. Él está ahí en el dolor y con el dolor, que es muy distinto. Entonces, sí me ha cambiado mucho la perspectiva de ver a Dios desde la ansiedad, desde la depresión. Ha cambiado mucho, he deconstruido muchas ideas mías que tenía acerca de Dios, que claro, no todas las pueden compartir, pero son personales y que me han ayudado y me ayudan en mi proceso de fe y en mi proceso de salud mental. Sí, es verdad. Quizás como una pequeña recomendación para las personas que quieren entender un poquito cómo se siente vivir en ansiedad, ver un video que está en YouTube de Marrero Films llamado Viviendo con Ansiedad. Un video en el cual una amiga lo escribió su propia historia. Ella también es cristiana, ella también ha pasado por cuadros de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico. Lo sigue viviendo hasta el día de hoy, porque es una lucha constante, y eso es algo también que hay que entender. No es simplemente hoy tengo, me tomé mi pastillita, el psiquiatra, y de acá a un mes ya no lo tengo. No, es algo con lo que probablemente vas a tener que luchar mucho tiempo, y en eso está. Cada día es una nueva batalla y cada día tiene su propio triunfo o fracaso. Y ese es el mensaje quizás que queremos darnos, de ánimo, de apoyo. Si necesitas algún tipo de ayuda, consejo, o quieres por último que John te pase el número de su psicólogo, que es cristiano también, hazlo, pídelo. Estamos aquí para escucharte, para ayudarte, para apoyarte. Si no tienes a nadie a tu alrededor, cristiano o no cristiano, que lo haga, aquí estamos nosotros también para hacerlo. Y eso sería todo, John. Ese es el mensaje que queremos dejar, especial, creo yo, para todas las personas que están pasando por todo tipo de crisis mental, más aún ahora en plena pandemia. Y yo creo que es necesario invertir en salud mental y en salud emocional, ¿no? Creemos que es importante si tengo un tumor, pero no es importante si entro en depresión o si no me concentro a la hora de leer. También es importante eso. Así que la recomendación de Conectados es eso: anda al psicólogo, anda al psiquiatra. Por favor. Yo personalmente lo estoy haciendo. Lo he hecho. Por la pandemia ya no se puede como tal. Físicamente no. No se puede como tal, pero sigo tomando mi medicación. Y también hay programas en la página de Tarpuy, pueden buscarlo en Facebook, de transmisiones en vivo con el pastor Samuel, que es biblista, y también con tu doctor, psicólogo, ¿no? Si no me equivoco. Mauricio Calderón, en la Casa del Alquimista. Así es, y ambos hablan del tema de la salud mental desde una perspectiva bíblica, y sería maravilloso que tengan la oportunidad de entrar a la página de Tarpuy, que es Seminario Bíblico Pastoral Tarpuy, buscarlo así y vean sus transmisiones. Sus programas son maravillosos y creo que les pueden dar una idea o una visión más amplia de este tema. Así es que, amigos, les dejamos con esa idea de el psiquiatra y el psicólogo, que no son constructos o ideas así que nos quieren meter, sino que son realidades que estamos viviendo y que como iglesia debemos saber responder, no callarnos y pasarnos de la vista gorda y seguir cantando aleluya, sino que son realidades. Así que síguenos a nuestras redes sociales y comentarios, ataques o cualquier cosa, escríbenos al inbox. Así es, un abrazo muy grande, y con nosotros será hasta el próximo episodio. Bye bye. Bye.